A veces, las figuras más importantes de la historia son las que menos ruido hacen, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de una de esas personas, una figura clave que, sin embargo, se mantuvo casi siempre en la sombra. San José. Vamos a conocer al padre silencioso que cuidó de Jesús en sus primeros años. Y aquí es donde empieza lo curioso, la gran paradoja de San José. Porque, es una figura centralísima en toda la historia cristiana. Pero si vamos a los evangelios, pues apenas se le menciona. De hecho, no hay registrada ni una sola palabra suya. Ni una. Es, por definición, el hombre del silencio. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si apenas habló, si apenas sale, ¿cómo conocemos realmente al hombre que crió a Jesús? ¿Cómo se construye la imagen de alguien tan fundamental con tan pocas piezas? Pues bueno, ese es el viaje que vamos a hacer hoy, desde esas poquitas pistas en los evangelios hasta el lugar que ocupa en el corazón de la Iglesia. Nuestro recorrido va a tener varias paradas. Primero, nos meteremos de lleno en ese misterio de el hombre del silencio. Luego, veremos su papel como esposo y padre en la fe. Pasaremos a su faceta como el guardián de la familia, veremos cómo fue creciendo su devoción a lo largo de la historia y terminaremos con una reflexión. ¿Qué nos dice su figura hoy en día como un modelo para hoy? Venga, pues empezamos. Primera parada, el hombre del silencio. Y es importante aclarar algo desde el principio. Que los evangelios digan poco sobre él no quiere decir que su figura sea un invento, ¿eh? Para nada. Su importancia fue creciendo de forma muy natural dentro de la propia vida de la Iglesia, pero siempre partiendo de las pistas que los textos sí nos dan. Y aquí está la clave de todo, el punto de partida. A José no se le puede entender como una figura aislada. Toda su identidad se define por sus relaciones. Él es, antes que nada, el esposo de María y el padre de Jesús. Es a través de esos dos roles, de esas dos conexiones fundamentales, cómo llegamos a comprender quién es y cuál fue su misión. Bien, pues con eso en mente, vamos ahora a los evangelios. Vamos a ver esos momentos clave que forjaron su vocación. Como decíamos, son pocas escenas, poquísimas, pero, madre mía, están cargadas de un significado brutal. Nos dicen muchísimo sobre cómo era este hombre. Y la primera gran prueba de fuego le llega pronto. Mateo nos dice que José era un hombre justo. Y pongámonos en su piel. Se entera de que María, su prometida, está embarazada y el hijo no es suyo. Según la ley, su justicia podría haberle llevado a denunciarla públicamente, lo que para ella significaba la muerte. Pero su justicia era otra cosa, era compasión. Decide dejarla en secreto para no exponerla. Y justo ahí, en ese momento de dilema, de dolor, es cuando interviene Dios. Se le aparece un ángel en sueños, le explica todo. ¿Y su respuesta? Silencio. No dice nada. Actúa. Su respuesta es la obediencia. Pero ojo, que el encargo del ángel tiene un detalle importantísimo. No es solo cuida de María y del niño, le dice, tú le pondrás el nombre de Jesús. Y esto es fundamental. En aquella cultura, poner el nombre a un hijo era el acto legal que te convertía en su padre. Al hacer esto, José no solo lo acoge, sino que lo inscribe en su linaje, el de la casa de David, cumpliendo las profecías. Asume ante todo el mundo su paternidad. Es un acto de fe y una responsabilidad, gigantesca. Desde ese sí en silencio, desde esa aceptación en sueños, el papel de José cambia para siempre. Se convierte en el guardián. Su única misión a partir de ese momento es proteger a esa familia en un mundo que, como vamos a ver, estaba lleno de peligros. Y lo hace con una rapidez y una eficacia que de verdad impresionan. La primera prueba la tenemos en el viaje a Belén. Imaginaos la escena, un censo romano, todo el mundo moviéndose, las ciudades a reventar, y él, con María a punto de dar a luz buscando un sitio. El famoso no había sitio para ellos en la posada no es tanto un fracaso de José, sino la prueba de que él está ahí, proveyendo, buscando, haciendo lo que puede en las circunstancias más humildes que Dios eligió para nacer. Él es el que encuentra y prepara ese refugio. Y de nuevo los sueños. Otra vez es un ángel el que le habla mientras duerme, esta vez para advertirle de un peligro mortal. Herodes quiere matar al niño. La reacción de José es increíble. El Evangelio dice literalmente, se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. No espera al amanecer, no duda. En plena noche lo deja todo y huye. Su prioridad absoluta, por encima de todo, es protegerlos. Pasan los años y llegamos a otro momento clave en Jerusalén. Es uno de los poquísimos momentos que nos deja entrever algo de sus sentimientos. Jesús tiene 12 años, se pierde, y sus padres lo buscan durante 3 días. 3 días. Cuando por fin lo encuentran, las palabras de María lo dicen todo.
Hijo, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Esa palabra, angustiados, es una pequeña ventana que se abre a su corazón. Nos permite sentir el dolor terrible de un padre que ha perdido a su hijo. Y después de este episodio en el templo, José desaparece del relato evangélico. Ya no se le vuelve a mencionar. Pero esto no es el final de su historia, ni mucho menos. De hecho, es el principio de otra. Vamos a ver cómo esta figura, que parecía destinada a la sombra, fue creciendo a lo largo de los siglos hasta convertirse en alguien central en la devoción. Esto no pasó de un día para otro, claro. Durante muchísimos siglos José estuvo ahí, en un discreto segundo plano. Pero llega el siglo XV y teólogos como Jan Gerson empiezan a fijarse más en él. Un poco después, en 1522, Isidoro de Isolano publica un libro clave. Y luego, claro, en el siglo XVI llega Santa Teresa de Jesús. Ella fue su gran promotora, por así decirlo. Hablaba de él constantemente, lo ponía como un intercesor poderosísimo. Todo este camino culmina en 1870, cuando es declarado patrono de la Iglesia Universal. Y si hay una imagen que resume esta evolución, es esta obra de Zurbarán. Es increíble, porque aquí José ya no es el anciano secundario que a veces vemos en el portal de Belén. No, aquí es el propio Cristo, ya adulto, el Redentor, el que se inclina para coronar a su Padre terrenal. Es como si todo el cielo le estuviera dando las gracias. Es el reconocimiento definitivo a toda una vida de servicio, de trabajo y de silencio. Y con esto llegamos ya a la parte final, a la reflexión, porque está muy bien conocer la historia, pero ¿y ahora qué? ¿Qué nos dice a nosotros hoy la figura de San José? ¿Qué sentido tiene un hombre tan silencioso en nuestro mundo, que es pues todo lo contrario, un mundo lleno de ruido? Pues yo creo que su legado se puede resumir en sus virtudes. Pensemos en ellas. La humildad, porque nunca buscó ser el protagonista, la sencillez de su vida de artesano, la obediencia a Dios incluso cuando los planes no se entendían, la pobreza, que vivió siempre con dignidad, la castidad y, por supuesto, dos cosas que lo definen, el trabajo y la protección. Son virtudes que parecen muy de andar por casa, muy normales, pero que son la base de una vida auténtica. Y es que, en una época en la que a veces se habla de la crisis de la figura paterna, San José emerge con una fuerza brutal. Él es el custodio, el defensor, la cabeza de la familia, un padre que está ahí, presente, responsable, protector, un modelo de paternidad que no se basa en el poder, sino en el servicio y en el amor que se sacrifica por los suyos. Así que terminamos volviendo al principio, a la pregunta inicial. En un mundo tan ruidoso como el nuestro, ¿qué nos enseña el silencio de San José? Quizá nos enseña que su silencio no era un silencio vacío, era un silencio lleno de escucha, de fe y sobre todo de acción. A lo mejor la gran lección es esa, que las obras, cuando se hacen con amor y fidelidad, hablan mucho más fuerte que todas las palabras del mundo. Un buen recordatorio de que el verdadero valor muchas veces no necesita hacer ruido,